Desde muy temprano, las autoridades migratorias de Estados Unidos encendieron nuevamente las alarmas con una medida que impacta directamente a cientos de miles de familias migrantes que dependen del permiso de trabajo para sostener su día a día. A partir de hoy, el gobierno reduce la vigencia de permisos de empleo para asilados, refugiados y personas bajo protección humanitaria, pasando de 5 años a tan solo 18 meses. Este cambio abrupto marca un giro significativo en la política migratoria vigente y vuelve a colocar a miles de personas en un escenario de incertidumbre. Según las autoridades, la motivación central es verificar mejor, investigar más y tener control renovado sobre quienes solicitan autorización laboral, un argumento que despierta inquietud en la comunidad y que ha generado una oleada de preguntas y respuestas. Para profundizar este tema, vamos a tener preguntas y respuestas acerca de esto. Para eso vamos a preguntar a un abogado de inmigración para que profundicemos sobre este tema que es tan interesante para la comunidad hispana en los Estados Unidos. ¿Qué motivaciones dio el Servicio de Inmigración para recortar la vigencia de los permisos de trabajo de 5 años a 18 meses? ¿Y a quiénes afecta esta medida? La decisión tiene dos raíces, una administrativa y otra política. Administrativamente, USCIS argumenta que los permisos largos dificultan la verificación continua del estatus migratorio porque durante un periodo de 5 años las condiciones legales del solicitante pueden cambiar y la agencia no tiene herramientas directas para reevaluarlo. Reduciendo la vigencia a 18 meses, pueden revisar más seguido la información, verificar antecedentes actualizados, confirmar que el proceso de asilo o de protección humanitaria sigue en pie y asegurarse de que la persona no ha caído en causales que afectarían su elegibilidad. Pero jurídicamente también es una jugada estratégica. La ley permite a USCIS establecer los periodos de vigencia, siempre que no contradigan la regulación general. Y políticamente, este tipo de medida envía un mensaje de endurecimiento migratorio sin necesidad de pasar por el Congreso. No criminaliza a nadie, no cambia la elegibilidad, pero crea presión, incertidumbre y mayor control del proceso. En otras palabras, es una política dura, pero envuelta en un lenguaje técnico que intenta justificarla como un proceso de verificación. Abogado, ¿puede USCIS aplicar esta medida de forma retroactiva y acortar permisos ya emitidos o es completamente imposible bajo la ley estadounidense? Legalmente, no pueden. El principio fundamental se llama non-retroactivity, establecido tanto en jurisprudencia federal como en regulaciones administrativas. Una agencia gubernamental no puede implementar una medida que vuelva más gravosa una situación ya adjudicada, porque violaría el debido proceso y la cláusula de protección igualitaria de la Constitución. Un permiso emitido bajo una regla previa es un beneficio ya otorgado, y modificarlo hacia atrás implicaría afectar derechos adquiridos. Si USCIS intentara aplicar retroactividad, inmediatamente se presentarían demandas de injunction, frenando la medida en Corte Federal. Por eso, el anuncio oficial aclara que solo afecta permisos nuevos y renovaciones. Lo ya emitido permanece intacto. ¿Qué le dice la ley a una madre que entró con su hijo menor y ahora teme que la puedan acusar de tráfico humano en su entrevista migratoria? La ley es clara. Viajar con un hijo menor no constituye tráfico humano. La definición legal está en el Trafficking Victims Protection Act, TVPA, que exige elementos como explotación, coacción, fuerza, engaño o transporte con fines criminales. Un padre o madre que trae a su hijo para protegerlo o reunirse en un lugar seguro no encaja en ninguno de esos elementos. Algunas oficinas como Seattle han hecho preguntas agresivas, pero son tácticas procesales, no fundamentos legales. Ninguna agencia puede sostener un cargo de tráfico humano sin intención criminal. El oficial puede preguntar sobre el historial de entrada, quién tomó la decisión, cómo viajaron, pero eso no es una acusación formal. La madre debe responder con claridad y no esconder información, porque el problema no está en cómo entraron, sino en si mintieran en su testimonio. Un ciudadano pide retirar las condiciones de la Green Card de su esposo. ¿Qué garantías legales tiene mientras espera y puede viajar con ese recibo? Cuando una persona presenta el formulario I-751, USCIS le emite un recibo que automáticamente extiende la residencia condicional, primero por 24 meses.
aunque ahora muchas extensiones son de 36 meses, debido al retraso nacional. Esa extensión tiene fuerza legal plena, permite trabajar, renovar licencia y salir del país. En términos jurídicos, el recibo funciona como un Proof of Continued Permanent Residence, respaldado por el Código de Regulaciones Federales 8 CFR 216.1. La única condición es que, si viaja, debe regresar con el recibo y la Green Card, porque juntos funcionan como evidencia válida. Si el matrimonio es real, no hay riesgo, y si USCIS necesita más evidencia, lo hará mediante un Request for Evidence, no mediante penalidades. ¿Qué pasa si a alguien le revocan la residencia con estas nuevas reglas? ¿Hay forma de tener una deportación? Primero, es fundamental aclarar que la revocación de residencia no es automática. La ley obliga al gobierno a iniciar el proceso mediante un Notice to Appear, NTA. Ese documento marca el comienzo de un caso ante un juez de inmigración. El juez es quien decide, no USCIS. Para que la residencia sea revocada, debe existir una causa legal, fraude, delito grave o una violación migratoria fuerte. El anuncio del gobierno, donde insinuaban revisar millones de residencias otorgadas, carece de base real. No hay recursos humanos, no hay presupuesto y no hay marco legal para una revisión masiva. Si alguien recibe un NTA, tiene derecho a defensa, apelación ante la vía y, si es necesario, una revisión federal ante la Corte de Circuito. Nadie es deportado sin pasar por ese proceso completo. Una residente que fue detenida hace 26 años pregunta si esa detención puede afectarle hoy. ¿Qué dice la ley en un caso como este? La clave está en la honestidad al momento de solicitar la residencia. Si ella declaró la detención en su aplicación y no hubo condena ni delito grave, entonces no existe causal de revocación. La ley distingue entre una detención y una condena. Pero si no declaró la detención, el problema ya no es la detención misma, sino la omisión deliberada, que podría interpretarse como una false misrepresentation bajo 8 U.S.C. 1882-6 CI. Esa cláusula puede, en casos extremos, llevar a un proceso de remoción. Sin embargo, la carga de prueba recae sobre el gobierno, que debe demostrar intención de engaño, no simple olvido. Son casos que terminan dependiendo más de la evidencia documental que del recuerdo personal. ¿Qué pasa con los migrantes que reciben cartas del banco diciendo que cerrarán sus cuentas si no presentan un Real ID o un pasaporte estadounidense? Aquí entramos a un terreno donde la ley migratoria se cruza con la regulación financiera. Los bancos están sujetos al Patriot Act, que exige que verifiquen la identidad de sus clientes para evitar lavado de dinero y financiamiento ilícito. En esa verificación pueden pedir documento válido y verificable. Un solicitante de asilo que no tiene Real ID ni pasaporte estadounidense puede presentar su permiso de trabajo y la carta de USCIS que demuestra que está en proceso. Legalmente, eso debería bastar. Sin embargo, algunos bancos adoptan políticas más restrictivas por miedo a violaciones regulatorias. La recomendación jurídica es simple: buscar otro banco que sí acepte documentos válidos de inmigración. No es una deportación, no es una penalidad legal, es una política financiera interna. Mientras la persona tenga estatus pendiente o permiso vigente, puede seguir operando cuentas en otras instituciones bancarias. ¿Afecta esta situación a personas que esperan citas consulares en países señalados como tercermundistas? Por ejemplo, ¿alguien que espera en Honduras está en riesgo? No, solo 19 países están bajo suspensión temporal de servicios consulares y Honduras no está en la lista. En América Latina, solamente Cuba y Venezuela enfrentan restricciones especiales por temas de seguridad y capacidad diplomática. Los procesos consulares dependen de dos factores. 1. Disponibilidad de personal del Departamento de Estado. 2. Condiciones de seguridad del país anfitrión. Mientras la embajada o consulado en Honduras esté operando normalmente, la persona no tendrá retrasos adicionales. Si el caso ya está en ruta, el cambio migratorio interno de Estados Unidos no afecta su proceso consular. Con tantos permisos reducidos y tanta revisión, ¿no cree usted que USCIS está creando un ambiente de miedo para los solicitantes? ¿Hay base jurídica para que esto o es un mensaje
político? Es una mezcla de ambos. Jurídicamente, USCIS sí tiene autoridad para modificar políticas internas, siempre que no contradiga la ley federal. Pero cuando una agencia anuncia una medida que afecta a cientos de miles de personas justo en medio de un clima político tenso, es imposible separarlo del contexto. El efecto práctico es psicológico: mantener a la comunidad migrante bajo un estado de incertidumbre. La política migratoria moderna no siempre se basa en deportar, sino en desincentivar. Reducir permisos, aumentar verificaciones y endurecer procesos crea un mensaje de "no queremos que se queden", sin necesidad de legislar cambios estructurales. Es legal, pero políticamente manipulado. Y por eso es crucial que la gente entienda la diferencia entre una amenaza real, como un NTA, y un anuncio intimidante que no tiene capacidad operativa para aplicarse a millones de casos. Para finalizar esta entrevista, ¿qué consejo legal le daría usted hoy a un migrante que depende de su permiso de trabajo y que ahora teme por su futuro en los Estados Unidos? El consejo más sólido es documentación, veracidad y consistencia. Toda persona que dependa de un permiso de trabajo debe mantener su caso de asilo o protección al día, guardar copias de todo: recibos, notificaciones, permisos vencidos, solicitudes enviadas, renovar con antelación, idealmente 180 días antes del vencimiento. Nunca omitir información en formularios. Consultar a un abogado si recibe un aviso anormal. Evitar el miedo. La mayoría de estos anuncios son más políticos que jurídicos. Quien mantiene su proceso limpio, actualizado y honesto tiene protección bajo el marco legal estadounidense. El sistema es duro, sí, pero todavía reconoce el derecho al debido proceso. Mientras la persona no abandone su caso, ni mienta en él, su posibilidad de continuar en el país sigue intacta. Ok, bueno, esto es lo que está pasando. Se han reducido el tiempo que daban de permiso de trabajo a 18 meses. Vamos a estar dando más de esta información, así que si te gustó este programa, suscríbete, manda tu comentario y estaremos llevando más información de inmigración. Que Dios les bendiga.